¿Quién que Dios? Nadie como Dios. Muy buenos días para todos. Le damos la bienvenida a nuestro programa Tus hijos, tu misión, donde aprenderemos a educar en el amor. Y qué gran alegría poder estar con ustedes nuevamente en esta hermosa mañana de lunes. Este espacio maravilloso que el Señor nos permite para que nosotros como padres nos formemos, para que nosotros como padres estemos a la vanguardia de la educación, y tenemos que ser conscientes que en esta tarea educativa, que en esta tarea de padres estamos solos. Solos no porque el Señor no nos dé su ayuda, porque siempre está ahí con su gracia para apoyarnos, para darnos todas las fuerzas. Solos es porque lo que le pase a nuestros hijos es nuestra responsabilidad. El Señor nos ha confiado unas almas, nos ha confiado unas eternidades, por lo cual es nuestra responsabilidad entregárselos algún día a Él y saber que dejamos de ser padres el día que expiremos, el día que nos encontremos con el Señor. De lo contrario, esta tarea nunca acaba, ni cuando los hijos cumplan 18 años, ni cuando los hijos se van de la casa. La tarea de ser padre es una tarea para siempre. Por eso yo los invito en esta mañana, vamos a hacer una pequeña oración, vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos ilumine en este programa que tenemos tan maravilloso para el día de hoy. Entonces, que sea el Señor con su gracia infinita que nos acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Espíritu Santo bendito de Dios, te queremos entregar esta mañana, te queremos entregar este programa a todos los padres de familia que nos ven, a todos aquellos educadores y formadores. Y te suplico, Espíritu Santo de Dios, que seas tú hablando hasta lo profundo de nuestro corazón, para que nosotros podamos entender y comprender todos los peligros inminentes a los que están nuestros hijos expuestos. Santísima Virgen María, bendícenos en esta mañana, mamá, cúbrenos con tu hermoso manto maternal y especial. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto os consagro en esta mañana mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón y una palabra, todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guardadme y defendeme como hijo y posesión vuestra. Amén. Bueno, y después de María, nadie como San José. Bueno, dándole infinitas gracias a Dios nuevamente por darnos la posibilidad de estar aquí en esta mañana. Queremos saludar de manera muy especial a todos los que se conectan con nosotros en este hermoso programa que el Señor nos permite, a todos los que nos ven desde nuestra hermosa patria Colombia, a todos los que nos ven desde todas las partes del mundo, desde Norteamérica, desde Centroamérica, desde Suramérica, desde Europa. Queremos agradecer inmensamente por sus mensajes. También queremos decirle que cuentan con nosotros, que cuentan con nuestras oraciones. Y hoy de manera muy especial quiero darle la bienvenida a dos grandes invitadas que tenemos para el día de hoy, un programa que vamos a tener maravilloso, que esperamos de manera muy especial que lo disfruten, no que lo disfruten en el sentido porque son realidades quizás muy crueles que vamos a ver y vamos a escuchar, sino para que nosotros como padres tengamos en cuenta de todos los peligros a los que se exponen nuestros hijos. Entonces, tengo el gusto de presentarles a la Teniente Coronel Liz Cuadros Velosa, directora del Centro Internacional de Estudios Estratégicos contra el Narcotráfico de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional. Cuenta con más de 23 años de experiencia, maestría en Seguridad Pública de la Escuela de Posgrado de la Policía Miguel Antonio Lleras Camargo, especialista en Seguridad Integral, administradora policial y cursando actualmente Psicología. Mi Teniente Coronel, muy buenos días.
Buenos días, Wilder, y buenos días a toda la familia de Lazos de Amor Mariano que siempre nos acogen con tanto cariño. Gracias por esta invitación tan especial para mí y para la Policía Nacional. A ti Dios te pague por haber aceptado esta invitación. Bueno, también tengo el gusto de presentarles a la doctora Diana Marcela Pava Garzón, médico de la Universidad de Manizales, toxicóloga de la Universidad Nacional, asesor técnico de la Dirección Antinarcóticos, experta en nuevas sustancias psicoactivas y drogas emergentes. Hace parte del grupo de investigación de sustancias psicoactivas del Departamento de Toxicología de la Universidad Nacional. Doctora Diana, es un gusto poderla tener en nuestro programa y bienvenida. Muy buenos días a toda la familia de Lazos de Amor Mariano. Para mí es un honor también acompañarlos en el programa del día de hoy y aún más poderles orientar en algunos temas tan importantes como este. Muchas gracias. A usted, doctora, muchas gracias. Y bueno, para iniciar en este programa tan interesante que tenemos para el día de hoy, entonces, mi teniente coronel Liz, estamos en sus manos. La escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Realmente cuando Wilder me planteó que quería que tratáramos este tema tan específico, lo hablamos muy bien con la doctora Diana Pava, asumiendo la responsabilidad que tenemos como mamás, aparte de todos esos títulos que nos dio Wilder en la presentación. Dianita tiene una hermosa muñeca que vino a alegrarle la vida de 2 años y yo tengo un niño de 9 años. Entonces sentimos esa responsabilidad como mamás de venir a hablarles de este problema que está afectando a la sociedad colombiana y digamos que no hace pocos años, sino ya hace bastantes años que tenemos un problema de consumo que va a un aumento día a día. Y no solamente con lo que nosotros conocemos con las sustancias de origen natural como la cocaína, marihuana o heroína, sino con este tema de todas las nuevas sustancias psicoactivas. Las nuevas sustancias psicoactivas las denominamos como aquellas drogas de origen químico o que han cambiado su patrón de consumo. Nosotros, desde la Policía Nacional y la Dirección Antinarcóticos, venimos trabajando muy de la mano con el Ministerio de Justicia, en donde se creó un sistema de alertas tempranas que permita que podamos detectar lo que se está empezando a consumir en calle. Nosotros en la cabeza siempre tenemos estas 3 drogas que les nombré antes, cocaína, marihuana y heroína, pero realmente en el mundo hay más de 1000 nuevas drogas que los muchachos están consumiendo. Entonces, quiero mostrarles un video de una pequeña nota que hicimos nosotros para que ustedes puedan mirar cómo está la dimensión de estas nuevas sustancias. Desarrollo en Noticias Caracol. Hola, 6 de la mañana, 49 minutos y mucha atención, padres de familia. El consumo de drogas sintéticas en el país va en aumento, sustancias que no solo crean adicción, sino que incluso pueden ocasionar la muerte. María Camila Realfe nos cuenta cuáles son esas sustancias y qué efectos generan. María Camila. Buenos días, Juan Diego. Pues lo recibo bastante preocupada porque según diferentes estudios que han hecho las universidades, ha disminuido, sí, el consumo del alcohol y el cigarrillo, pero ha aumentado significativamente el consumo de sustancias psicoactivas, sobre todo las denominadas drogas sintéticas. Y de este tema nos va a hablar la Mayor Liz. Mayor, muy buenos días. ¿Cuáles son esas drogas y qué efectos les están trayendo a los jóvenes? Buenos días, María Camila. En el último estudio de consumo en universitarios encontramos un aumento del consumo de lo que los muchachos llaman LSD. El LSD realmente no corresponde a esa sustancia, sino corresponde a 7 nuevas moléculas que hemos encontrado en los estudios. Esta sustancia realmente es mucho más nociva para los estudiantes y hemos encontrado un aumento principalmente en la población universitaria. Otra sustancia que se está consumiendo mucho en Colombia es el popper, del cual se están estudiando los efectos que tiene sobre el sistema nervioso central, y un aumento también en las anfetaminas, éxtasis principalmente, pero que hemos encontrado procesos de adulteración bastante grandes que pueden causar mayores riesgos al consumo para los universitarios. ¿A qué hace alusión el tema de drogas sintéticas? Son todas estas drogas que son elaboradas a base de sustancias químicas que no tienen nada que ver con las drogas de origen natural y pues como son realizadas por compuestos químicos pueden ser más nocivas y lesivas para el cuerpo humano. Muchísimas gracias, Mayor Liz. Y también nos está acompañando un experto en el tema quien nos va a hablar acerca de las cifras. ¿Cómo va Colombia en este tema? Bueno, es muy preocupante lo que está pasando en las instituciones educativas universitarias.
Estamos llamando a la prevención a todas las universidades. El consumo del alcohol ha disminuido del 61 al 55%, el consumo del tabaco del 18 al 16%. Sin embargo, es preocupante que 1 de cada 3 estudiantes universitarios aseguran haber consumido marihuana y 1 de cada 5 estudiantes aseguran haber consumido en el último año. Bueno, muchísimas gracias. Y también las autoridades han dicho que los más afectados son los jóvenes entre los 18 y los 24 años de edad. Yo me despido desde el centro de Bogotá. María Camila Real, Noticias Caracol. Nosotros, como estamos viendo acá, realmente esta es una noticia que sacó la Policía Nacional hace 4 años, pero nosotros vemos que el panorama no ha cambiado y que seguimos nosotros con unos patrones de ascendencia en el consumo. Cuando nosotros veíamos este estudio de consumo, veíamos personas que empezaban a consumir más o menos desde los 16, 18 años. En este momento tenemos muchachos o niños que han empezado a ingerir. Doctora Pava, cuéntenos de los casos que hemos tenido, que hemos conocido con niños desde los 8 años con problemas de intoxicación. Así es, coronel. Realmente nosotros estamos encontrando que cada vez la edad de inicio o de primer contacto con una sustancia psicoactiva, sea legal o ilegal, tiende a ser más corta. Usualmente el promedio está entre los 8 o 9 años. Entonces, realmente cada vez estamos viendo de pronto una edad de inicio muy específica con una afectación de una población que incluso podría estar llegando a la edad escolar. En este contexto, nosotros desde el salud también estamos bastante preocupados y por eso estamos trabajando de manera muy articulada. Y algo de pronto muy importante en el contexto de lo que acaba de mencionar es el hablar de sustancias psicoactivas debe hacerse con unos parámetros universales, específicamente dirigido para padres, porque hablar de sustancias psicoactivas o drogas pues es un reto, no es nada fácil hablarle a un niño o hablarle a un adolescente o hablarle a un adulto, a un hombre o a una mujer. Entonces lo ideal es tener algunas herramientas que iremos hablando durante este programa para que de pronto podamos hacer unas acciones de prevención un poco más selectivas, indicadas y unos parámetros de prevención universal como lo vamos a ver más adelante. Gracias, doctora Dianita. Aquí nosotros tenemos como unos parámetros de cómo se presenta la variabilidad de grupos y familias químicas en estas sustancias. Nosotros conocemos en lo que hemos estudiado porque realmente nos hemos dedicado a estudiar el tema desde la parte académica, médica, operativa, desde todos los ámbitos, porque es un problema que nos ha dolido. Los primeros casos que nosotros empezamos a conocer en 2002, pues encontrábamos niños de 8 años con unas intoxicaciones que llegaban a los hospitales y los doctores no sabían qué sustancia habían consumido y era nuestro primer reto, que toda la parte sanitaria, que los médicos empezaran a conocer y empezaran a trabajar este tema. ¿Por qué? Porque hay sustancias que se producen mediante síntesis orgánica, o sea, son hechas en un laboratorio específicamente con una, digamos, fórmula química, con una receta química, porque no la podríamos llamar una fórmula. Algunas son utilizadas como medicamentos y digamos que ahí, doctora Dianita, para que nos cuente de esos medicamentos que tienen un consumo, digamos, terapéutico y se convierten en sustancias de consumo recreacional. Así es, coronel. Realmente estamos viendo que las personas tienden a pensar que las drogas sintéticas, como se les conoció en un momento, o las nuevas sustancias psicoactivas eran conocidas como éxtasis, o solamente teníamos en la cabeza el nombre de éxtasis o de 2CB o de algunas otras sustancias. Vamos a ver a lo largo de la presentación algunos grupos químicos, pero aquí usted acaba de mencionar algo muy importante, y es que los medicamentos que tenemos en casa muchas veces se están convirtiendo en una puerta de acceso en un consumo experimental o recreativo. Entonces, qué importante es que los padres de familia podamos conocer que hay diferentes contextos de consumo. Es decir, puede haber un consumo que puede ser experimental y que a manera técnica como médico y como ciudadana creo que es altamente riesgoso. Es decir, en el entorno escolar, en la fiesta, el vecino, el amigo, que le dice, mire, pruebe esto para ver qué se siente. Porque miremos que nada más desde el nombre que dice sustancia psicoactiva o nueva sustancia psicoactiva, ya hay un mensaje que se está incorporando de que eso es nuevo, que realmente no lo es, y que te va a poner como bien o que te va a hacer algo psicoactivo. Entonces, los adolescentes o de pronto las personas que tienden a tener este contexto, pues tienen una idea equivocada de lo que puede pasar. De hecho, yo siempre comento estas experiencias porque la primera vez de consumo, yo les pregunto mucho a los pacientes, y no fue una experiencia agradable,
muchos tuvieron náuseas, muchos tuvieron vómito, lo mismo que cuando se tiene el primer contacto con cigarrillo, que tienden a toser o a sentir mareo, o lo mismo que pasa con alcohol, que el primer contacto con alcohol, que es una sustancia lícita altamente consumida, pues tienden a no generar ningún efecto benéfico, sino de pronto estar asociado a malas experiencias o a que se les olvidó lo que pasó, o a experiencias de hurto o de algún tipo de delito. Con los medicamentos que estaba mencionando, coronel, es importante ver que se están situando en el tercer grupo a nivel de convenciones internacionales. Yo hablo de pronto en el grupo de consumo, ¿sí? Que hablamos de pronto de las nuevas sustancias, de las anfetaminas, pero los medicamentos, los sedantes y los hipnóticos, que son medicamentos que inducen el sueño y que de pronto ya sabemos que tienen un efecto depresor del sistema nervioso, están ubicándose como nuevas sustancias psicoactivas. De hecho, hacia el año 2015-2016 tuvimos algunas alertas de un comportamiento inusual donde en algunos entornos escolares, lo vimos mucho en la ciudad de Bogotá, en Soacha, o las personas que pronto conocen el centro de Colombia, donde tenían estas sustancias y realmente tendían a encontrarse o a reunir las sustancias, a consumirlas durante el recreo o la etapa de descanso para saber qué era, o a combinarlas con algunas otras cosas. Entonces, eso contextualiza una modalidad diferente a lo cual los padres debemos estar muy atentos, y me gustó mucho la introducción del programa porque también habla de los educadores. Yo creo que los papás somos los primeros maestros de nuestros hijos y obviamente tenemos que trabajar de manera mancomunada con los educadores y todo el sistema educativo en el cual se estén inmersos. Gracias, Dianita. Nosotros en el medio de la investigación, pues digamos que también hemos encontrado que los muchachos dicen, no, eso no hay problema, estas nuevas drogas no me hacen adicto, estas nuevas drogas no me causan el mismo daño que una cocaína, que una heroína, pero realmente es doloroso ver los casos en el mundo de tantas personas y nosotros decimos tantas personas que perdemos por causas de la guerra, pero tantas personas que perdemos también por causa propia, porque es una decisión, es de cada persona, es de cada uno. ¿Y qué nos preocupa a nosotros en Colombia? Este tema de adulteración. Aquí lo que nosotros estamos viendo es que además de que las drogas son digamos que nocivas para el cuerpo, los traficantes les están adicionando nuevas sustancias como medicamentos o drogas de origen natural o algunas otras cosas que pueden ser mucho más perjudiciales para la salud. No sé, Dianita, si tienes algún caso para contarles a ellos. Nosotros aquí revisando, pues digamos que tenemos algunas sustancias o algunas ciudades de mayor consumo. Tenemos, por ejemplo, Bogotá como una de las ciudades en donde más se consume nuevas sustancias psicoactivas, seguido por Medellín, Cali, Atlántico, Risaralda, el resto de Valle del Cauca, Santander, Caldas, Bolívar, pero eso por hablar de Colombia, porque del resto del mundo tenemos muchísimos ejemplos. Aquí vemos en esta gráfica que una de las sustancias que más se consume son los tranquilizantes. Dianita. Así es, Coronel. Hay algo muy específico y de pronto quiero como traer a hablar como en un lenguaje no tan técnico para que todos lo podamos entender. Entonces resulta que hemos girado a un consumo de sustancias clásicas como la marihuana, años 80, el movimiento hippie, todo lo que veíamos, cocaína, ¿sí? Cigarrillo y alcohol, que usualmente se mantienen, a estar implicando, incorporando estas nuevas sustancias psicoactivas que pasan muy desapercibidas. Es decir, yo creo que más adelante podemos hablarles sobre los diferentes métodos de ocultamiento y muchas veces estas sustancias realmente son incoloras, inoloras en algunas ocasiones. Entonces no es tan fácil que un padre de familia de pronto encuentre en la casa un sobre pero no sabe de qué es, o de pronto encuentre un frasquito inhalable que parece un removedor pero que no es un removedor sino que es popper, que es un inhalable también que está creando bastante impacto en la salud. Entonces yo creería que tenemos que estar aprendiendo sobre esas diferentes modalidades de mimetismo que tienen estas nuevas sustancias psicoactivas. Con respecto a la adulteración, quiero como darles un ejemplo muy especial. Vamos a ir primero a la parte de lo clásico, ¿cierto? Entonces, inicialmente, las personas que tenían embriaguez o tienen un alcoholismo problemático, cuando estaban de fiesta y consumían usualmente cocaína o esnifaban cocaína, o sea, ponían la cocaína a nivel de la nariz, se llama esnifar, así lo conocemos médicamente de manera correcta. Entonces, ¿qué pasa? El alcohol es una sustancia depresora y la cocaína es una sustancia estimulante. Entonces, ¿qué es lo que hace la persona que decidió consumirlo? Pues como está en estado de embriaguez, pero tiene que irse a trabajar o tiene que irse a estudiar o a la universidad o no quiere llegar hacia la casa,
pues esnifa cocaína, que es un estimulante, pero acá hay un gran daño y es que se crea un metabolito que conocemos como cocatileno, que es la combinación entre la cocaína y el alcohol etílico, que tiende a ser altamente cardiotóxico, es decir, lesiona nuestro corazón, puede generar arritmias o incluso poner en riesgo la vida de las personas. Entonces, eso como para la parte de las combinaciones. Pero ahora con el tema que menciona la coronel, que es muy importante, es que cuando se consumen sustancias estimulantes o nuevas sustancias psicoactivas que tengan un efecto estimulante, porque también vamos a tener depresoras, vamos a tener sustancias que son alucinógenas, es decir, que pueden provocar alucinaciones visuales, que yo vea cosas, auditiva, que yo escuche cosas, o alucinaciones táctiles, que yo sienta cosas en la piel, ¿sí? O que caminan insectos, que de pronto puede ser una de las experiencias más frecuentes de los pacientes. Entonces, en este tipo de sustancias, obviamente, si están usualmente yo hablo mucho con los pacientes, trato de tener una muy buena relación médico-paciente, porque esto es un trabajo que tenemos que hacer todos y que ellos sientan confianza en lo que nosotros hacemos. Entonces es interesante ver que tengo que tener el mismo dialecto de ellos. Entonces cuando ellos tienen como un viaje como con una subida, que así lo dicen ellos, es decir, como un punto máximo de éxtasis, de euforia o de estimulación, pues buscan una sustancia que les baje un poquito el efecto. Entonces ahí es donde entran esas sustancias que mencionaba la coronel como que se están situando, como las benzodiazepinas, que son medicamentos, encaminadas a esto, el Xanax o muchas sustancias que se consiguen con nombres comerciales, pero realmente son nombres comerciales como tal de algún tipo de laboratorio, pero sí son agrupadas como sedantes, hipnóticos o tranquilizantes. Doctora Dianita, lo que nosotros, digamos, hemos visto es la realidad de una sociedad que no ha tenido conciencia de lo que puede pasar con un consumo masivo. A nosotros nos preocupa muchísimo esas nuevas edades de inicio donde nosotros encontramos cosas como esta, y es que hay muchas noticias que, por ejemplo, les dicen sobre estas drogas que son, que no les van a causar ningún daño, que son dulcecitos, que son pastillitas de colores. Pero mire acá en el tipo de drogas sintéticas más consumidas en el país, pues en primer lugar tenemos los tranquilizantes, que principalmente son medicamentos que su uso es terapéutico, pero cambian su uso recreacional. Los inhalantes como el popper, lo vimos en el video donde nos los estaban mostrando. Todo este tema de las anfetaminas y es estas pastillas conocidas como éxtasis. Y aquí tenemos otro que es DIC. Muchísimos nombres comerciales les podemos encontrar a estas sustancias y los muchachos desconocen qué puede pasar con estas sustancias. En las estadísticas de consumo que nosotros encontramos en el último estudio que se realizó en el país, 1 de cada 6 escolares ha consumido alguna vez alguna sustancia. Este es un tema bastante preocupante para nosotros. 1, la edad de inicio, y 2, 1 de cada 6 para nosotros ya es haber perdido toda esta lucha que hemos realizado diariamente, porque no son muchachos de 18 años, son de 11 años buscando en redes sociales, escuchando música en donde dice que consumo marihuana y tusi, no pasa nada, viendo a sus compañeros como referentes con esta digamos que tendencia de consumo. Hemos encontrado algunas, digamos que modalidades cuando los traficantes le dicen a algún muchacho que si quieren ganar una platica más y que vendan sustancias en el colegio. Entonces, digamos que dentro del mismo colegio encontramos algunos muchachos con temas de ventas. Y eso buscan este tipo de programas, concientizar a padres, a profesores, a directivos, saber que el tema de las drogas es una decisión personal, pero es una responsabilidad de la sociedad. Si ustedes ven acá, también en estadísticas, pues digamos que tenemos que a mayor edad, mayor es el consumo. Desde el grado 7º hacia arriba estamos encontrando problemas de consumo. Entonces nos preocupa a nosotros muchísimo que muchachos tan pequeños tengan acceso a drogas. 16% son hombres, 15% mujeres han consumido alguna vez sustancias. Este estudio de consumo se realiza con una ficha técnica que es comparable con varios países en Sudamérica, y Colombia está empezando a puntear con todo este tema del consumo de nuevas sustancias. Aquí vemos que en la zona urbana el 16% han consumido y el 10% en la zona rural. Esto quiere decir que ha permeado cualquier, digamos que
posibilidad de consumo. Es imposible consumo. negar que el consumo de drogas entre las nuevas generaciones es cada día más cotidiano en el país. Opina Bogotá realizó un recorrido por las zonas de rumba más reconocidas para identificar qué tan fácil es conseguir drogas de todo tipo en la ciudad. Quiero que pongan atención a este Ver que video. alguien se mete una pepa en una fiesta o se come un cartón con ácido para parchar con los amigos ha dejado de ser una escena atípica con el tiempo. Cada vez es más sencillo conseguir drogas en las zonas de rumba de Bogotá, así que decidimos comenzar nuestra búsqueda con vendedores ambulantes del sector. Estos comerciantes, impávidos para muchos, son quienes más conocen cómo se mueve el mercado en la zona, pues tienen en muchas ocasiones permanente contacto con los proveedores de estas sustancias tan apetecidas en la rumba bogotana. Pero pues te tocaría, si quiere, pues que se eche una paseta para el 20 minutos. Pero esto no lo hacemos de hecho acá. Mira, sí, pasa el muchacho. Algunas de las sustancias más consumidas en estos ambientes son el éxtasis, es decir, las llamadas pepas, X o tachas. La llamada pepa roche es una de las drogas sin olor, sin sabor y sin color que fácilmente puede ser usada para mezclar con bebidas. La cocaína, llamada perico o blanquito, son las drogas que más ofrecen en esta zona. Después de la muerte de Andrea Cabrera, que según medicina legal se habría dado por la mezcla de alcohol y éxtasis, las autoridades han estado vigilando las zonas de rumba, pero también los vendedores de estas sustancias han estado más alertas. Se adquieren tan fácil que hasta con un mensaje se puede conseguir el domicilio. Los encargados en la mayoría de casos son los vendedores ambulantes y hasta los famosos jaladores de los bares. Según la Dirección Nacional de Estupefacientes, diferentes tipos de pepas de éxtasis se comercializan en 104 puntos de Bogotá. Unas 55,000 personas en el país admitieron haber consumido drogas de síntesis y en el mundo 21,6 millones de personas usaron esta droga en el último año. Preocupante. Nosotros, cada vez que realizamos el estudio de consumo y cada vez que realizamos esos estudios para poder revisar qué nuevas sustancias encontramos, nuevas cosas. En detección de nuevas sustancias psicoactivas, la Policía Nacional, de la mano del Sistema de Alertas Tempranas del Observatorio de Drogas de Colombia, en el que participa la Policía Nacional en la parte de recolección y detección, los laboratorios forenses de la Fiscalía, Medicina Legal, y el Ministerio de Salud, la Academia, Universidad Nacional, Universidad Industrial de Santander, el Ministerio de Justicia. Hemos encontrado 34 nuevas drogas y en este momento vamos a lanzar una alerta de 3 nuevas drogas encontradas. Esto también para contarles que cualquier sustancia que ustedes encuentren, que uno no está exento. Hay muchos papás que nos llaman y nos dicen, mire, le encontré esto a mi hijo. Estas son muestras, lo que ustedes están viendo acá, de las mismas recolecciones que hacen los padres y nos dicen, mire, yo le encontré esto a mi hijo entre el cajón. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, coronel? Nosotros vamos, recogemos la muestra y analizamos, porque así hemos podido descubrir nuevas drogas que consumen los muchachos. Ustedes ven aquí algunas presentaciones, que es bien importante que ustedes tengan claro. Acá ni el olor, ni la forma, ni el color, ni el logo nos van a decir qué tipo de droga es. Todas estas drogas tienen que ir al laboratorio. Hay algunas organizaciones que trabajan haciendo pruebas en la calle y les dicen, no, es que no importa, no tiene ningún riesgo. Realmente, si estas drogas no van a un laboratorio, nunca vamos a poder saber qué tipo de drogas son. Entonces nosotros, digamos que hemos hecho un banco de información bastante grande para poder identificar y comparar estas nuevas drogas. Un tema que nos preocupa a nosotros muchísimo es el mal uso del Internet, en donde los padres, y en este momento que los niños, pienso que el 90% del país está recibiendo clases virtuales y ellos están teniendo acceso a demasiada información por Internet. A veces no se miden a dónde entramos porque ven un anuncio llamativo y entran. Nosotros nos hemos dedicado a revisar qué es lo que está pasando en este mundo con dealers cibernéticos, y es estos que venden la droga por Internet, la hacen llegar a la casa, que hacen pagos fáciles, y digamos que hemos trabajado muy consagradamente para poder identificar estas nuevas redes, pero es difícil. Aparecen todos los días nuevos. Y si ustedes ponen comprar cocaína
y lo encuentro. Entonces nos duele que los niños lo hacen así, como por saber a ver qué encontramos y se pueden encontrar y digamos que comercializar estas nuevas drogas. En el tema de música y televisión, pues digamos lo que les contaba ahorita, las canciones que dicen que tusi y que marihuana y que no nos va a pasar nada, es un tema que nos preocupa. A mí como mamá escucho a mi pequeño cantando eso y le digo, mi amor, ¿tú sabes qué es eso? ¿Tú sabes qué estás hablando? ¿Sabes qué estás diciendo? Y es, digamos, que esa responsabilidad que me acarrea de ser una oficial antinarcóticos, pero también de ser una mamá que tiene que hablarle a su hijo con mucha responsabilidad. En herramientas para padres, pues desde la Policía Nacional hemos detectado algunos cambios de consumo en los jóvenes, pero también unos cambios de actitud. Estas variaciones de humor, de ira, agresividad, depresión, que muchas veces se presentan en los muchachos y uno no les pone cuidado, hay que ponerle cuidado. Esos cambios no pasan porque sí, los niños no cambian y en este momento nosotros tenemos que entender que no es la misma sociedad de hace 3 años, son unos niños que se están criando dentro de las casas, que su profesor regaña por el computador, que los papás estamos monitoreando por teléfono, que tenemos cámaras en las casas, pues realmente hay que sentarse un momento y no es la cantidad de tiempo, sino la calidad de tiempo que podamos dedicarle a nuestros hijos. Nuevos comportamientos que empiezan a decir mentiras, son evasivos, no quieren conectarse a clases, no quieren bañarse, cambian sus hábitos como los tenían antes y se vuelven irregulares, empiezan a tener nuevos amigos y por internet sí que está pasando eso, que estamos jugando un videojuego y tengo un amigo virtual y no los conocemos, los padres a veces no sabemos, y esas alteraciones y cambios físicos. Doctora Dianita, en esta parte de lo que se haya detectado desde la parte médica. Así es. Bueno, hay algo muy especial y es que las edades de consumo, como lo mencionábamos, cada vez son menores, ¿verdad? Pero yo quiero como dejarles un mensaje muy importante antes de explicarles este tema a toda la familia de Lazos de Amor Mariano y a todas las personas que se conectan. De igual manera, nosotros estamos haciendo una comunicación basada en evidencia y de pronto centrada en algunos ítems muy especiales de la comunicación sin riesgo. Y es que yo quiero como que nosotros tengamos presente de que este tema hay que conocerlo. Es decir, para uno poderlo abordar hay que conocerlo, pero hay que saber cómo hablar del tema. Y hay algo muy específico relacionado con los efectos y es que la mayoría de las edades de consumo, como lo estamos viendo, son cada vez menores, pero hay una edad muy crítica que es esa preadolescencia, donde también van a tener algunos cambios hormonales. Entonces uno dice, bueno, ¿será que se aísla y no quiere ir conmigo a la misa, no quiere salir de la casa, no quiere socializar porque es adolescente y así se comportan los adolescentes o los preadolescentes? ¿O será que está tratando de tener novia y no me cuenta? Entonces quiero dejarles una palabra clave y es el fortalecimiento del involucramiento parental. Es decir, ¿qué tanto conocemos a nuestros hijos? Ser papás no es fácil. De hecho, nosotros lo estamos aprendiendo y es un día a día. Entonces yo creería que, como yo les mencionaba, somos los primeros maestros, pero para uno ser maestro tiene que aprender para saber qué puede enseñar y qué riesgos estar latentes. En este contexto de los cambios, como yo les mencionaba, uno tiende a confundirlo mucho con esa preadolescencia del acné, de los cambios hormonales, de los cambios comportamentales, pero hay ciertas características que clínicamente yo digo, aquí está pasando algo. Entonces voy a dirigirme específicamente a la marihuana o a lo que se conoce ahora como creepy, ¿sí? O a otra cosa que nosotros pues sabemos que realmente ese nombre no es correcto. Pero como la marihuana sigue siendo la sustancia más consumida en Colombia a nivel mundial, vemos algún impacto y les quiero como transmitir esa información de la preocupación en salud sobre el impacto neuropsicológico que está haciendo el THC o el componente psicoactivo de la marihuana. Tenemos algunos pacientes que han desarrollado esquizofrenia con episodios psicóticos agudos, pacientes que han presentado irritabilidad muy importante que los ha llevado a cometer no solamente agresiones verbales, sino físicas. Entonces tenemos que estar muy pendientes de ese comportamiento, de algunos comportamientos físicos. Además, también tenemos que saber que así se consuma marihuana en otras modalidades que vamos a comentarles más adelante. Puede estar consumiendo marihuana en la casa y no huele a marihuana. ¿Por qué? Porque hay unas modalidades diferentes en donde el olor ya va a ser, pues no va a tener olor o va a tener unas características distintas. Entonces uno estaba enseñado que cuando se consumía marihuana había inyección conjuntival o los ojos se ponían rojitos o le daba mucha hambre o algunas características que hemos estigmatizado con el tiempo. Pero ahora las modalidades han cambiado y puede haber consumo sin que tenga ningún tipo de olor,
sin que tenga ningún tipo de color, como lo mencionábamos, pero realmente es importante conocer a nuestros hijos. Nadie más conoce a nuestros hijos como los padres. Si están altamente irritables, saber en qué puedo fortalecer, conocer a sus amigos, pero también hay que establecer como unos límites para no irse al otro lado. Entonces es un aprendizaje muy interesante. Hay otros cuadros interesantes. También se ha asociado la marihuana a una exacerbación del acné. También se ha asociado de pronto a algunos cuadros especiales de psicosis, sobre todo cambios comportamentales. Y hay algo que de pronto sí me parece interesante mencionar, coronel, y es que nosotros estamos viendo algunos, cuando estábamos fuera de, pandemia cambió las cosas. La modalidad de consumo en pandemia fue diferente, pero antes de pandemia veíamos algunos grupos de jóvenes que salían a montar bicicleta, pero no era por deporte, sino almorcé y me voy a montar bicicleta. Entonces, ¿qué pasaba? Se iban a montar bicicleta, pero llegaban al parque a consumir cannabis y luego volvían a la casa. No, estaba en la bicicleta, sin ningún tipo de olor ni color. Entonces, lo ideal es que uno vaya mirando qué características hay, que estemos muy pendientes de las redes sociales, porque realmente, pues por acá eso es como un gran enemigo latente, el manejo de redes. Gracias, doctora Dianita. Nosotros en la Dirección de Antinarcóticos contamos con el área de prevención del consumo y, como decía la doctora Diana, todo lo que ustedes están viendo acá es basado en evidencia, en que se ha realizado un estudio. En esas fotografías que ustedes ven es lo que les mostramos a los padres en las capacitaciones para que puedan identificar qué encuentran en la casa. Una vez una mamá me llamó angustiadísima y me envió unas gomitas, creo que ya estaba entrando en pánico, que su hijo comía demasiadas gomitas y pues realmente eran dulces, pero con tanta cosa que está viviendo, pues la señora estaba en una angustia total. Entonces, pues realmente de eso también vivimos, de esa angustia de lo que está pasando, de lo que nos está dejando la pandemia en temas de miedo, de estar encerrados, de saber qué no está pasando, pero también de cómo se engañan a los niños. Por eso acá tenemos unos tips pequeñitos: fomente la seguridad en sí mismo, valore sus avances y logros, manifestándole amor y cariño a los niños. No solamente es regañar o no solamente es premiar, hay que tener una balanza de equilibrio entre lo que les estamos diciendo y les estamos exigiendo, porque muchas veces estás castigado, pero por la tarde puedes salir a jugar. Es poder mediar y poder llegar a un punto, digamos que de equilibrio. Transmitir información acerca de las drogas, pero no es mostrándole ni diciéndole esto es tu CV, esto no sé qué, sino tú tienes derecho a exigir y a pedir sobre tu cuerpo, a cuidar tu cuerpo. Para estar contento no necesitas fumar nada, para estar contento necesitas salir a montar cicla, reírte, contar un chiste. Si estás deprimido, busca con quién hablar, pero no entrar en ese mundo en donde no hay mucha salida. Fomentar la búsqueda conjunta de soluciones a los problemas y es trabajar en familia, cualquier tema que se produzca donde el muchacho se sienta inseguro, donde se sienta triste. Establecer límites razonables pero firmes para la conducta de los niños. Trate de llevar un estilo de vida sano que conduzca a sus niños. El ejemplo, nosotros siempre decimos, y aquí tenemos una frase que el ejemplo arrastra. Siempre decimos que si tenemos un buen comandante, tenemos un buen personal, pues así en la casa. Si los papás somos buenos jefes, si los papás somos el camino para seguir, ellos nos siguen porque todo lo aprenden por ejemplo. Mantener vínculos positivos con cónyuge, amigos y con los hijos. Muchas veces hay hogares de padres separados que no se pueden ver papá y mamá. No, esto es para que nosotros podamos tener un vínculo que Dios nos regaló y es un hijo. Es poder saber llevar esa sana comunicación entre padres y hijos. Fomentar una actitud hacia el cuidado de la salud, enseñar el autocontrol, mostrar interés por las actividades que ellos realizan. Doctora Dianita. Bueno, yo quiero como exaltar porque estos mensajes son supremamente importantes y van enmarcados en lo que yo les hablaba de la comunicación importante. Además de pronto fortalecer, coronel, que ahora tenemos diferentes tipos de familias. Antes de pronto la idea de la familia, teníamos papá, mamá, hijos, mascotas, pero ahora tenemos diferentes grupos de familia y tenemos que como sociedad estarnos adecuando a esos cambios. Entonces una familia puede ser mamá e hija y el perro, ¿sí? O puede ser mamá, papá e hijos. ¿Sí? Hay diferentes tipos de familia. Hay algo interesante también en lo de la parte de sustancias psicoactivas y lo mencionabas de manera muy enfática y es que no se necesita una sustancia para estar feliz, que realmente la felicidad empieza por uno mismo y yo les cuento una experiencia muy importante que me parece que es muy valiosa para este tipo de espacios. Yo tenía un paciente, digo tenía porque en este momento no está con nosotros,
Fue un paciente muy especial que me llevó a estudiar muchas cosas de las NPS. Entonces me decía, yo comencé consumiendo marihuana cuando tenía 12 años, que mi hermano me la dio a probar. Mi mamá se iba a trabajar y pues mi hermano fumaba y pues yo me sentía como mal, porque obviamente era fumador pasivo. Pero luego pues mi hermano me enseñó a fumar y luego ya fumé con los de la esquina y con los de la esquina y en el barrio, en el parque, luego la pandilla. La mamá seguía trabajando, pero no había un control muy supervisado. Era una familia de 2 hijos varones y una mamá que trabajaba como empleada de servicio. Aquí hay algo muy interesante y es que ella llevaba toda la carga del hogar y obviamente tenía que suplir esas necesidades, pero los hijos no trabajaban. Los hijos de pronto hacían domicilios en la tienda, porque yo traté de ahondar mucho en la parte social. Y yo creo que nosotros aprendemos de ejemplos y traigo ese caso. Entonces les estaba continuando en el caso y era que este paciente, cuando yo lo vi, ya tenía 20 años. Y le preguntaba, bueno, ¿y por qué tienes un consumo de tantas sustancias? ¿Qué sustancias consumes? No, doctora, yo acabo de salir de un centro de rehabilitación para menores, para infractores, perdón, a través del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Ya estaba implicado en 2 homicidios, en hurtos y en un montón de cosas especiales que van llevando una cosa a la otra. Entonces, para mí como médica fue como un reto decirle, bueno, ¿cómo fue su vida? Cuénteme cómo fue su niñez, cómo fue su infancia, cómo fue su adolescencia. Entonces ahí comencé a revisar varias cosas y por eso traigo el ejemplo de que él me decía muy enfáticamente, yo hacía algo mal en la casa y mi mamá me decía que yo era un bobo, que yo no servía para nada, que si es que era tonto. O sea, esas eran las palabras que él mencionaba y muchas veces uno las escucha en el argot popular en la gente. Lo regaña al niño de 9 años, no haga eso, usted se va a caer. Entonces, usualmente pudimos dilucidar que cuando uno no incentiva a un menor o le va diciendo esas cosas, él se va creyendo que él es así. Entonces, por eso va a necesitar otro tipo de argumentos y estrategias para sentirse mejor. Entonces, es un llamado muy especial a ahondar en las personas y a de pronto en esos factores intrínsecos que vienen desde la niñez y que estamos llamados a fortalecer, como la coronel ahorita lo mencionaba. Aquí, pues, como nos contó la doctora Pava, esos casos dolorosos donde nosotros vemos que, pues, familias se desintegran por todo el tema del consumo, pero si ya tenemos o ya conocemos un menor que consume, pues digamos que el tema no es rechazarlo ni recriminarlo, sino es pasar más tiempo en familia, llevarlo o incitarlo a que tenga nuevas fuentes de motivación, practicar algún deporte, todo el tema del diálogo, la importancia de que se sienta apoyado por un núcleo familiar y muchas veces la familia se le convierte en los amigos. Entonces, cuando hablábamos de saber con quién está, con quién habla, quiénes son sus amigos, es básico también con un muchacho que ya esté consumiendo. Digamos que nosotros hablamos mucho de la prevención con efecto en red y es crear unos vínculos con toda esta red de personas que él conoce, sus amigos, sus profesores, sus vecinos, con quien más pasa tiempo. Digamos que básico buscar asesoría de profesionales especializados y también cómo prevenir que accedan a este tema de las páginas web. Yo les contaba que hemos visto casos donde se consigue muy fácil y lo llevan a la casa. Entonces es bueno tener en cuenta el tema del diálogo en casa, de configurar esos dispositivos y saber a qué páginas están entrando. No cae mal entrar por la noche y revisar en la pantalla o a qué páginas ellos han accedido, tener unos horarios y digamos unos buenos hábitos de estos usos. No es que todo el día estoy conectado y si te digo que te desconectes te pones bravo, sino tener digamos que ese amor y esa disciplina con amor que hay que tener con los hijos, aprender sobre nuevas herramientas tecnológicas y eso sí que nos ha tocado a los papás en todas las edades, porque ellos vienen como con ese chip mucho más rápido. Mi hijo es pequeño, pero muchas veces es él el que me ayuda con el tema de sistemas y es el compromiso de cada papá de poder aprender más de esos. Poner especial atención a Facebook, a Instagram, a TikTok, a todas estas redes donde ellos están entrando para ver qué están ellos compartiendo y qué están ellos consumiendo de todas estas, digamos que, nuevas alternativas de comunicación que tenemos en el mundo. Nosotros, pues digamos que desde la Policía Nacional hemos tratado de colaborar con padres, con colegios, con los directores, para poderles brindar estas asesorías y de la forma más técnica y especializada.
nosotros estamos convencidos que el tema de la prevención es una responsabilidad no solo del Estado, sino desde la familia y ser un apoyo entre las comunidades para poderlos, digamos que, orientar, pero muchas veces también educar, porque es a lo que estamos llamados nosotros desde la Policía Nacional. Bien. Hay algo muy especial que quisiera como que pudiéramos resaltar y va como hacia la parte de salud. Cuando yo hablo de la parte de salud, hablo enfáticamente a esos efectos que cada sustancia va a crear sobre mi cuerpo, que de hecho es lo que hacemos en toxicología, ver ese posible daño orgánico y también en salud mental, que con el equipo de salud mental, con psiquiatría y con psicología clínica y todo lo demás hemos trabajado a lo largo de varios años. Yo quiero como llamar la atención específicamente en las adolescentes que están en edad de procrear, ¿sí? O en edad reproductiva, como algunas personas lo conocen, que están quedando embarazadas aún en medio del consumo. Y esto, estimados asistentes, lo vemos muy frecuente. Yo sé que en el país y a nivel internacional nos falta fortalecer un poco esos registros, pero particularmente, y la coronel lo conoce porque pues la vida nos ha puesto en situaciones muy especiales de aprender juntas, y de hecho la tesis de maestría que se desarrolló cuando estaba estudiando toxicología fue relacionada con esto. Entonces la mayoría de ellas decían, no, es que yo estaba de fiesta, yo pues tenía relaciones sexuales sin protección y pues quedé embarazada y seguí consumiendo y me di cuenta que estaba embarazada cuando tenía 4 meses. Entonces en ese primer trimestre, que son las primeras semanas de embarazo, es donde el bebé está formando obviamente su corazón, sus huesos, sus pulmones, su sistema nervioso. Entonces es una edad altamente vulnerable, es una etapa muy vulnerable. Entonces yo quiero hacer como un llamado para las adolescentes y también para las mamás de adolescentes, mujeres, que estemos muy pendientes de esas conductas de riesgo, que las estemos acompañando, porque es que muchas veces no se habla de sexualidad con los hijos y también es un tema muy, muy especial para tratar, pero debemos hacer acciones de prevención porque obviamente ya no van a ser los efectos solamente en la mamá, sino en el binomio, en los niños recién nacidos que pueden convulsionar, que presentan síndromes de abstinencia a las sustancias. Y otra cosa interesante, coronel, como para optimizar la parte de salud, es que las sustancias psicoactivas están más cerca de nosotros de lo que nosotros pensamos. Entonces uno a veces pues cree que consideraba así antiguamente de que bueno, de que es el vecino, es que no se junte con él. Entonces la idea es uno revisar porque incluso hasta dentro de la misma familia podemos tener esos problemas de consumo, pero muchas veces somos muy herméticos, somos muy cerrados, no brindamos ese apoyo porque pronto las personas no lo aceptan, pero lo ideal es poder hacer una etapa de precontemplación, de contemplación, de que sepamos y pensemos en que realmente queremos nuestro cuerpo y nuestra vida. Y también que accedan a los diferentes servicios de salud, porque así que como la diabetes o la hipertensión, el consumo y los trastornos relacionados con consumo de sustancias psicoactivas son un evento de salud. Entonces requieren una atención médica, una operación por el médico general, está cubierto por el plan de beneficios y muchas personas lo saben. Entonces es importante que sepamos esta información que es de vital importancia. Doctora Diana, a mí me gustaría hacerle una preguntita. Con este tema de que tú decías, ¿verdad? Que, por ejemplo, cuando nosotros como padres somos conscientes que alguno de nuestros hijos está consumiendo, o sea, fuera de que podemos tomar algunas medidas como es el diálogo, animales en los deportes, como decía la teniente coronel Liz, a fortalecer esos vínculos de diálogo, otra de las medidas es automáticamente solicitar una cita médica. ¿Tú dices que eso también hace parte del beneficio en salud? Sí, de hecho para Colombia, a través de la 089, que habla sobre la política integral de atención al consumo de sustancias psicoactivas, se está tratando de llevar esta información a todas las personas porque no lo saben. Entonces, como lo mencionabas, Wilmer, uno tiene la conducta y muchas veces eso se nos está saliendo de las manos. O sea, iniciamos con el diálogo, con las oportunidades, a vigilarlo más, pero drásticamente llega un momento en que la llave está abierta y se sale de control. Entonces, cuando les voy a contar como la experiencia, cuando uno tiene este tipo de situaciones, uno no solamente de paciente tiene al joven o a la joven, sino que también tiene de paciente a los papás, porque también están sufriendo. Incluso con lo que nos contaba la coronel, y lo traigo por una experiencia de un padre de familia, nos decían, es que tener un hijo que consuma sustancias psicoactivas, pasar una noche en vela, es estar pegada a la ventana a las 2 o 3 de la mañana y que no llegue.
es que llegue drogado y lo tenga que ver drogado. Entonces eso duele lo más profundo del corazón de una madre, y que muchas veces está sola o no tiene el apoyo de la familia, que no sabe cómo hablar de este tema con los hijos, y es importante que busque ayuda, pero la ayuda no debe ser una ayuda obligatoria, sino debe ser una ayuda voluntaria donde el paciente quiera ir y tenga una etapa de contemplación, porque muchas veces llegan a la consulta es porque le iban a comprar el último Xbox, y si no le compran, si no va a consulta médica, no le compran el último Xbox, o que estamos en diciembre y le van a comprar y la ropa o la ropa de Navidad, pero si no va a consulta y no acepta que tiene un problema, entonces no se la compro. Así no es. Me gustaba mucho lo que la coronel decía, que es educar con amor, pero a veces educar con amor nos habla de rectitud y de que nuestras acciones estén en consecuencia con lo que nosotros pensamos. Entonces no es fácil porque son los hijos, pero hay que ayudarlos, y la mejor manera de ayudarlos es que ellos hagan las cosas por ellos mismos. Muchas veces todos se lo hacemos. Entonces, qué bueno que tengan herramientas para poder decir que no cuando alguien les ofrezca consumo, y aprender a decir que no es una de las cosas más importantes en estas etapas de riesgo. Doctora Diana, yo creo que esto es muy importante y algo que nosotros tenemos que tener en cuenta nosotros como padres, y que lo hemos venido tratando mucho en el programa: es mejor prevenir que lamentar. Es mejor llegar un día antes que 5 minutos después. Entonces nosotros como padres, a través, por ejemplo, de este programa, qué importante es que este programa no lo veamos simplemente nosotros los padres, sino que traigamos también a los muchachos, que se den cuenta de las maneras que hoy operan las bandas de tráfico. Pero hay algo que nosotros como padres tenemos que tener en cuenta, especialmente los que tenemos unos hijos que están en ese proceso de la preadolescencia, y es que nosotros cuando vamos camino, no sé, al trabajo o vamos hacia algún lugar y vayamos en el carro, comencemos a mostrar a nuestros hijos las consecuencias de las drogas, que muchas veces lo que usted decía, nos vende la droga como la felicidad, como la alegría, que mejor dicho, no lo decora, pero verdaderamente nos muestran su resultado final. Y lo que decía la doctora, que me parece muy importante: ¿cuántas niñas quedan en embarazo en medio de la droga, por Dios, que no son ni siquiera conscientes? Nosotros como padres tenemos que saber que tenemos que hacer una muy buena educación de los hijos, y que la educación de los hijos es una ciencia y es un arte, y que como ciencia se tiene que estudiar, nos tenemos que preparar, así como la teniente coronel es más preparada y está preparada para toda su labor ante narcóticos, como la doctora Diana es en todo este proceso de la toxicología. Pues nosotros también como padres tenemos que ponernos las pilas, tenemos que despertar. Si tenemos tantos riesgos, no nos podemos quedar ensimismados o quedarnos así como quietos, como quien decir: no, yo no sé qué voy a hacer, todo se lo dejamos al Señor. No, el Señor siempre nos va a ayudar, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Pero yo creo que algo que me parece muy importante que hemos de nuevamente resaltarlo es que si nosotros somos conscientes que nuestro hijo está consumiendo, bueno, nosotros tomemos unas cosas, pero hay que saber que podemos asistir también al seguro, que hay un proceso que sirve. No sé, doctora, si específicamente hay alguna, cuando lleva este proceso médico, la pregunta sería: ¿hay algún proceso donde también se le da medicina al muchacho o se le hace un acompañamiento? ¿Cuáles son esas medidas que se toman ahí cuando se pide una cita? Wilmer, acá hay algo muy clave que todos debemos aprender, y sobre todo los padres de familia. No siempre que hay consumo es decir que toque internar al adolescente. Hay diferentes modalidades y todos los casos tienen que ser muy individualizados. Hay casos que se pueden seguir de manera ambulatoria, hay casos en donde necesitamos un grupos de apoyo y fortalecimiento parental, pero hay otros casos en donde el paciente está tan complejo que necesita una hospitalización para una jornada de deshabituación y de intoxicación, porque lleva consumiendo mucho tiempo, porque tiene una psicosis y porque está intoxicado, como la coronel anteriormente nos lo mencionaba. Cada caso va individualizado, no siempre hay que pensar que lo voy a llevar al médico para que el médico me resuelva el problema que yo tengo. No, este problema lo resolvemos todos, lo resolvemos en la casa, lo resolvemos con la familia, y siempre enfatizo: los padres son los primeros maestros de la vida de las personas. Entonces, llevarlos hacia la música, llevarlos hacia el estudio, porque el estudio es la herramienta más importante que un adolescente puede tener para llegar lejos, ¿sí?
Entonces es interesante ver eso y hasta dónde les damos y hasta dónde podemos como aportarles muchas cosas. Y lo otro es que no siempre se hospitaliza, ¿no? Y no siempre se dan medicamentos. Y yo quiero como dejar también un mensaje muy interesante y es que ahorita con la pandemia lo hemos pensado mucho y es que la familia es lo más importante, ¿sí? Y muchas veces dejamos a la familia por el trabajo y esta pandemia nos está haciendo regresar mucho a nuestros orígenes. Y también saber que en el tema de consumo, un paciente lo decía, la mamá de un paciente, doctora, es que es el peor cáncer que tiene la humanidad. Entonces yo le decía, muchas veces pensamos en el ébola, en el anthrax, en el cáncer, en la diabetes, en la hipertensión, en la obesidad, que también es un peligro latente, pero el consumo de sustancias psicoactivas realmente es una de las aristas más críticas en la salud pública para el mundo, porque como les digo, tiene gran impacto no solamente físico, sino un impacto neuropsicológico que puede llegar a generar psicosis importante, esquizofrenia y cambios irreversibles. De esa persona que tiene 35 años, pero que sigue consumiendo y sigue viviendo en mi casa, que ha estado 3 veces en la universidad y no termina ninguna carrera porque aparte de que le demos todo, no lo hace porque no desea. Entonces esto es algo complejo y a lo cual nosotros debemos centrar toda la atención. Gracias, doctora. Bueno, mi teniente coronelis, bueno, ¿qué recomendaciones ya le podemos dejar? El último mensajito que le podemos dar a los padres de familia para poder terminar con nuestro programa de hoy. Pues yo creo que resumir en una palabra muy grande que es dedicación y amor, así no tengamos el tiempo que quisiéramos tener para ser unos grandes padres, ese tiempo de calidad que nosotros podemos compartir, que sea el tiempo para ellos, que sea sentarnos con ellos, escucharnos, reírnos de sus chistes, contarles cosas también, pero yo pienso que es hacer todo con amor y voluntad. Yo pienso que esa es como la clave y la clave de cualquier cosa que nosotros nos propongamos a emprender. Yo los escucho hablar y pues digamos que pues primero es un honor siempre estar al lado de Diana Pava, que es una persona que conoce demasiado del tema y por eso cuando planteamos con Wilder hacer este programa, yo le dije, la doctora Diana Pava tiene demasiada experiencia. Cuando nosotros escuchamos que ella nos cuenta esos casos de los pacientes que ha tenido, lo ponen a pensar a uno con tanta gente que conoce uno alrededor y tantos casos que ellos comentan a veces que uno dice, las herramientas están ahí, las herramientas son el amor, las herramientas son salir a correr, las herramientas son estar en familia y pues ustedes entenderán que por mi trabajo yo soy una mamá muy virtual, entonces yo tengo que estar pendiente, te conectaste, estás en clase, por favor no hables por teléfono, estás en línea, hasta que un día dije, no, espera, vamos a tranquilizarnos porque él también está viviendo un proceso que puede pasar de jugar fútbol todo el día a estar ahí esperando a ver si mis amigos se pueden desconectar para irnos a jugar. Entonces es entender esos cambios que los muchachos están viviendo, es entender que no estamos en la misma sociedad donde nosotros crecimos. Yo crecí también sola, yo soy hija de un policía y una mamá que trabajaba y pues nos tocaba llegar del colegio y hacer las tareas y nunca me dañé. O sea, todo el mundo dice, no, es que por estar solo me daño. No, en mi casa hay valores, en mi casa hay respeto, en mi casa hay disciplina y así con 40 y tantos años y mis papás todavía exigen y dicen y hacen. Y yo pienso que uno nunca deja de ser papá. Mi mamá dice que la hija preferida es la que se enferma, la que llega tarde, la que no sé qué. Entonces mis hermanas dicen, Liz nunca está, Liz siempre se enferma. Pero así no sea viejito, siempre va a tener los papás encima. Entonces qué bonito este programa, Wilder, que le recuerda a uno la importante misión de la carrera más importante y el título más importante que Dios nos ha dado es el de ser padres, porque los otros vienen por añadiduras. Tantas personas que sueñan con tener un hijo y nosotros que tenemos esa oportunidad, tenemos la responsabilidad de poderlos llevar a un buen camino y a un feliz término. Y digamos que la misión es ser felices con responsabilidad, con amor a Dios y siguiendo esos preceptos y esos valores que tenemos desde niños. Sí, mi teniente coronel, yo de verdad quiero agradecerle inmensamente por sacarnos el espacio porque esta situación tan dura que vive Colombia y sin embargo usted nos ha sacado este espacio que nos hace a nosotros los padres conscientes de los peligros eminentes y lo que usted dice, lo importante de los valores, lo importante de sembrar la fe en nuestros hijos desde que son muy pequeños, ¿sí ves? Y saber que el tiempo que tengamos con nuestros hijos tenemos que aprovecharlos al máximo lo importante o el cariño, de verdad que Dios le pague con el cielo y sabe que
toda esta situación difícil que vive nuestro país. Cuentan siempre con nuestras oraciones y Dios le pague. Doctora Diana, bueno, ¿qué mensaje le podemos dejar a los padres? Pues, un mensaje de agradecimiento por escucharnos, por de pronto permitir con humildad que nosotros hayamos podido llegar con estos mensajes importantes para ustedes. Yo creo que una cosa, para mí también es un honor siempre compartir los escenarios con la Coronel Cuadros. Realmente aprendo mucho de ella y creo que hay que trabajar en equipo. Esa es la base, la humildad y el trabajo en equipo son los pilares más importantes para que nosotros seamos instrumentos para la sociedad. Y algo muy interesante y que quisiera cerrar finalmente con esto, y es que todo este tema del consumo es una decisión. Entonces hay que fortalecer el aprender a decir que no y el aprender a decir que sí para ciertas circunstancias. Entonces yo creería que lo más importante es que sepamos que los entornos pueden ser diferentes. Yo he tenido pacientes que estuvieron aquí en el Bronx o en lo que era conocido como la L, se formaron allí y nunca consumieron sustancias psicoactivas. Entonces, qué interesante es que el entorno es importante en el contexto y que hay que aprender a decir que sí o aprender a decir que no para ciertas decisiones de la vida. Y pues que Dios bendiga, que fue un rato supremamente agradable. Conversar de lo que a uno le gusta lo llena a uno de muchísima satisfacción. Muchas gracias. Bueno, doctora Diana, Dios le pague de verdad también por sacarnos su tiempo. Gracias por su dedicación y porque nosotros como padres tenemos que ser conscientes, ¿no?, de la responsabilidad, de todo el daño que podemos también hacer a nuestros hijos y ver como la gran mayoría de los casos que usted nos estaba comentando, ahí hablaba la manera de cómo cuando un niño se trata mal, bobo, no sirves para nada, ¿no? Lo importante es aprender a educar. Eso se llama el educar con el atrancón de cariño, ¿no? Educar con los besos, educar con los abrazos. Y esto no quiere decir malcriar, no, pero muchas veces nuestros hijos necesitan de un abrazo, de un beso, de una mirada a los ojos, de aprender a escucharlos, ¿no? ¿Cómo sabemos? O la doctora Diana, ¿cómo sabe el problema de un paciente si nunca lo escucha? Se aprende a saber la situación de nuestros hijos cuando los aprendemos a escuchar, cuando les sabemos mirar a los ojos. Entonces, Dios le pague, ¿verdad, doctora Diana? Entonces, vamos a terminar con una oración, pidiéndole al Señor que nos acompañe y que todo lo que hemos hablado en esta mañana sea de gran provecho para nuestras propias familias y todos los padres que nos ven. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Señor, te queremos dar infinitas gracias por esta mañana de lunes. Gracias te damos, Señor, por la teniente coronel Liz, por la doctora Diana. Gracias, Señor, por Carlos. Gracias por esta mañana que nos permite y por todos los padres que nos vieron. Te suplico, Señor, que nos conceda la gracia de ser conscientes de esta verdadera pandemia, porque hablamos de la pandemia ahora de manera muy especial del COVID, pero cuánto esta pandemia de la droga cuesta el alma, cuesta la vida de nuestros hijos. Te suplico, Señor, que aquellas familias que sufren este flagelo le dé fuerza, sabiduría y amor para salir adelante. Amado San José, tú que eres ese custodio y protector de la Sagrada Familia, custodia a todas las familias del mundo entero y de manera muy especial a nuestra patria, Colombia. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan grandiosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en esta mañana alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía. Amén. Ánimo, padres de familia, no se pierdan nuestro próximo programa, Tus hijos, tu visión. Dios les pague a todos.